Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a la búsqueda del tesoro donde podrás ganar un celular completamente gratis. Más información en la descripción de este video. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 23 de febrero para quinto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es ¿cuántos enteros sobran? ¿Quién crees que gane entre la calculadora y el cerebro humano? ¿Te lo has preguntado? Hay varias cosas a favor del ser humano. El cerebro humano hace muchas más operaciones. El cerebro humano encuentra el camino para solucionar los problemas y sabe qué operaciones usar. El cerebro humano inventó la calculadora. Necesitarás una calculadora. El primer reto consiste en calcular el residuo de una división. Por ejemplo, dividimos 110 entre 25, pero la calculadora solo me da decimales. Vamos al primer ejemplo. 245 entre 25. Sobran 20. El procedimiento es el siguiente. Primero dividí 245 entre 25 y el resultado fue 9.8. Solo tomé el entero, entonces lo multipliqué 9 por 25 y me salió 225. Y se lo resté a 245, por eso me sobraron 20. ¿Sabes por qué la calculadora te salen decimales? Como 245 se reparte entre 25, alcanza para 9, pero los 20 que sobran ya no alcanzan, entonces hay que repartirlos en pedacitos y por eso salen decimales. Ahora, 444 entre 24, el residuo es 12. El resultado de la división es 18.5, luego multipliqué 18 por 24 y esos son 432, que se lo resté a 444 y el residuo es 12. 550 entre 16, el residuo es 6. Dividí 550 entre 16 y me sale 34.365. De este resultado solo tomo la parte entera, que es el 34, y lo multiplico por 16. Y esto es igual a 544, se lo resto a 550 y 6 es lo que me sobra. El 6 ya no alcanza para repartirlo entre las 16, y entonces la calculadora lo va dividiendo en fracciones más pequeñas. 480 entre 50, dividí 480 entre 50 y me sale 9.6, se multiplica solo el 9 por el 50 y el resultado es 450 y eso se lo resté a 480, el resultado que nos da es 30. Cuando salen decimales es porque estamos obteniendo pedacitos de lo que se reparte. La siguiente es 340 entre 25, dividí 340 entre 25 y me dio 13.6. Como ya sabemos el procedimiento, de residuo nos dio 15. 365 entre 25, el residuo es 15. Dividí 365 entre 25 y me dio 14.6. Solo multipliqué 14 por 25 y me salió 360. A eso se lo resté a 365 y me dio 15. El cociente es 14.6 porque la calculadora reparte residuo entre 25 y como ya no alcanza, entonces lo fracciona. La siguiente tarea es buscar una división que nos dé como residuo 15. Les sugiero analizar las divisiones donde nos dio 15 de residuo. 390 entre 25 sale 15.6, entonces multiplicamos 15 por 25 y nos da 165. Eso se lo resta a 390 y tenemos como residuo 15. Vi la división y pensé, si sumo otros 25 al dividendo, seguramente aumentará el cociente y me salió bien. Ahora, ¿habrá más divisiones donde el residuo sea 15? Vamos al desafío 42 en la página 85. Inventen 3 divisiones donde el residuo sea 300. Si divido 400 entre 3, toca 100 y me sobran 300. Esta división no es correcta, ya que el residuo no es 300. Debemos considerar que el residuo es menor que el divisor. Busquemos otra división. 800 entre 500 toca de a 1 y nos sobran 300. 1300 entre 500 toca de a 2 y nos sobra 300. Podemos dividir 1800 entre 500, toca de a 3 y nos sobra 300. Ya tenemos las 3 divisiones. ¿Se pueden escribir más divisiones? ¿Cuáles son? ¿Cuántas divisiones se pueden escribir con el residuo con 300? Muchas, porque si aumentamos 500 al número que se divide, el residuo va a ser 300. Las posibilidades son muchísimas. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con ciencias naturales. El tema es ¿por qué desaparecen las especies? Ale llega temprano a su primer día de clases y nos dice que está feliz como una lombriz. La clase pasada vimos la extinción de algunas especies como los dinosaurios y los grandes mamíferos. En los últimos tiempos algunos animales están en peligro de extinción, esto por diferentes causas. La biodiversidad es la variedad de vida. Junto a esas especies se conoce como ecosistema. Vamos a hacer una actividad. En el pizarrón tenemos algunos ecosistemas: bosques, bosque tropical, desierto, los humedales y el ecosistema marino. Vamos a ubicar algunas plantas y animales de algunos ecosistemas. Vas a observar las características de estas imágenes. Hay agua y un pato, entonces es humedales. Aquí tenemos un cactus, corresponde a los matorrales. La siguiente es una tortuga, es acuático. Aquí vemos muchos árboles, entonces es bosque templado. Y por último tenemos este animalito, es un oso hormiguero y este es de la selva húmeda.
Hay factores que dañan a la biodiversidad. Vamos a mencionar causas de las que son más relevantes. La sobreexplotación del medio natural. La segunda causa es la pérdida de los hábitats de la especie. Esto pone en peligro a las especies que lo habitan. Perder los ecosistemas, los bosques y las selvas está teniendo amenazado por la deforestación. La buena noticia es que hemos reconocido que podemos usar técnicas de cultivo indígena. Cuando se siembra policultivo, la tierra se genera más rápidamente. Toda acción, por más sencilla que parezca, ayuda a disminuir la huella ecológica. Otra causa es la contaminación del ambiente, aunque también hay condiciones naturales, pero las más grandes son producidas por la actividad humana. La siguiente causa es la introducción de especies exóticas. Esto puede afectar a las especies que viven en un lugar. El cambio climático es una modificación del clima que tiene lugar y se asocia con las actividades humanas. Entre las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad se pueden destacar las siguientes: la extinción de especies, la aparición y extinción de plagas, la alteración y destrucción de los ecosistemas, la aparición y extinción de plagas y enfermedades, pérdida de patrimonio genético. La desaparición de la biodiversidad tiene una consecuencia directa en la vida de las personas, ya que pone en peligro su alimentación, salud y bienestar. El reto de hoy es el siguiente: escribe en tu cuaderno acciones que favorezcan el cuidado del medio ambiente y con ello la conservación de la biodiversidad. Seguimos con lengua materna. El tema es los lenguajes del poema. Vamos a aprender sobre el lenguaje literal y el lenguaje figurado y vamos a observarlas en los poemas. El propósito es reconocer más sobre la poesía y poemas para hacer la selección de nuestro texto. Puedes grabarte leyendo los poemas. La clase pasada leímos algunos poemas. Recordemos, el lenguaje figurado es aquel que hace el uso creativo de las palabras, es decir, que se les da un significado distinto al que normalmente tienen. En cambio, el lenguaje literal, el uso de las palabras se apega a sus significados habituales. El lenguaje figurado exige que nosotros entendamos lo que quiere decir el autor. En el libro, en la página 93, tenemos este poema: el saus, tierno saus, casi oro, casi ámbar, casi luz. Sandía, del verano roja y fría, carcajada, rebanada de sandía. La luna, el mar, la noche negra, la nube es una concha, la luna es una perla. Ahora analicemos cada uno de los lenguajes. En el caso del primer poema, no sé si lo comprendo bien, pero el sauce es un árbol y donde dice casi oro es cuando el árbol es joven, por eso dice tierno. Si no entiendes alguna palabra la puedes buscar en el diccionario. Recuerda que el lenguaje figurado se tiene que interpretar lo que se lee. En el diccionario podemos ver que sau no tiene acento y en este otro diccionario sí tiene acento. En el siguiente poema podemos observar que las rebanadas de sandía tienen forma de sonrisa, aunque los labios verdes y las semillas son como figuras de caries. La sandía es una fruta que, para comerla, se parte en rebanadas y esas rebanadas por su forma parecen una sonrisa. Otra interpretación es que el poeta está evocando la alegría que le produce la sandía. Veamos el siguiente haiku para analizar el poema. El lenguaje literal se usa para referirse a algo que se dice de acuerdo a su significado. El lenguaje figurado se usa para decir de manera directa algo que queramos. La intención es provocar sentimientos, como en el siguiente poema. El poema compara al mar con la noche, porque ambos parecen infinitos. El mar está lleno de conchas y la noche está llena de nubes, y la luna parece una perla gigante. El reto de hoy es el siguiente: lee el fragmento del poema de Rubén Darío llamado Sonatina. Escúchalo, identifica e interpreta el lenguaje figurado. Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha partido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en una silla de oro. Este mundo al teclado de su llave sonoro, y una base olvidada de desmaya una flor. Ay, pobre de mi princesa de la boca de rosa, quieren ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escalera luminosa de un rayo, saludar a los lirios con un verso de mayo, a perderse en el viento sobre el trueno del mar. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa de los oros, está presa de los tules, en la jaula del mármol del palacio real, si el palacio soberbio que vigilan los guardas, con custodian 100 negros, que son 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Seguimos con historia. El tema es reportaje especial: los movimientos de protesta durante el Porfiriato. En el Porfiriato había mucha desigualdad y había una gran cantidad rural. Estamos en el sur de la República, estamos con don Hacendado. Yo aquí trabajo de sol a sol, ya que el 80% de la tierra de cultivo nos pertenece a nosotros los hacendados. Entonces usted es el dueño de esta hacienda, soy el dueño de toda esta hacienda, soy el dueño del latifundio. Todas estas tierras son tuyas, así es, y todas ellas cultivamos los alimentos del país. Gracias al ferrocarril ya podemos exportar nuestros productos. ¿Cómo le hizo para tener estas tierras? Estas tierras pertenecieron a mis familiares y otras las compré gracias a la ley de los terrenos baldíos. Yo no vivo aquí, yo vivo en la ciudad y solo vengo de vez en cuando para supervisar. ¿No dijo que trabajaba de sol a sol? ¿No ve que vigilar a los peones es un trabajo cansado? Entonces ellos se encargan de todo el trabajo. Yo les doy todas las comodidades como la tienda de raya. Mis trabajadores están muy contentos.
Las condiciones de las personas eran muy malas, como podemos ver en el mapa, hubo levantamientos en las haciendas. Aquí estamos en la hacienda, mire, voy a contar lo que pasó. Estamos inconformes por las condiciones de trabajo, aquí nos pagan muy mal, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la noche, son 14 horas de trabajo, no nos paga con dinero, nos dan vales para intercambiarlos con las tiendas de raya de aquí de la hacienda. Esa tienda es el único lugar donde los peones podemos conseguir lo que necesitamos, pero como no nos alcanza tenemos que pedir fiado. Así las deudas solo siguen creciendo y los compañeros se mueren antes de pagarlas. Luego esas deudas se las heredan a sus hijos y es un cuento de nunca acabar. Si intentamos irnos sin pagar nos meten a la cárcel. Estamos haciendo una protesta. Esto pasa en todas las haciendas. Ahora veamos lo que sucede en la mina de cobre de Cananea. Aquí las jornadas de trabajo no tienen límite. Algunas han decidido dejar de trabajar para hacer una huelga. Fíjese que estamos muy enojados por los abusos y por eso hemos decidido unirnos todos los trabajadores mexicanos y los trabajadores somos víctimas de discriminación. Trabajamos casi 6,000 mexicanos y unos 2,000 norteamericanos. Y aunque hacemos lo mismo, a los de Estados Unidos les tratan mejor, mientras que a nosotros nos pagan 3 pesos por nuestro día, a los norteamericanos les pagan 7 y trabajan menos. Queremos un trabajo digno y justo, exigimos que el salario sea de 5 pesos y una jornada máxima de 8 horas. Por eso estamos aquí. Con la magia la maestra ya está de regreso. Estas son las últimas noticias. 2 capataces abrieron fuego contra 2 trabajadores. Se reportan muertos, heridos y muchos obreros han sido encarcelados. El país decidió apoyar a la empresa extranjera y todo volvió a la normalidad. Otra huelga fue la del Río Blanco en Veracruz. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las protestas fueron reprimidas con fuerza. El descontento social fue creciendo día a día. El reto de hoy es el siguiente. Consulta otros libros y platica con tu familia. Reconoce los diversos motivos por los que luchaban los trabajadores y reflexiona sobre cuánto han cambiado las condiciones laborales. ¿Hoy en día identificas algo que se parezca a lo que pasaba durante el Porfiriato?